Es un gusto para la Comisión de Derecho Parlamentario pues, tener hoy la presentación de este libro que ha llamado mucho la atención. Hay personas conectadas que ya son parte de la República. Es una comisión nueva, lleva pocos meses que se instauró y justamente queremos darles impulso al derecho parlamentario, tanto exclusivo. Este libro tiene la enorme ventaja también que es derecho constitucional y derecho parlamentario, dialogan. Entonces ha sido un poco ese objetivo, ¿no? Tener un diálogo. Damos la más cordial bienvenida. Está Pedro Pereira, está Francisco Tacarte, que organizó un evento importante sobre el parlamentarismo mundial, un conocer muy interesado en estos temas. El doctor Arturo Camacho, que es investigador de temas electorales, y varias personas en diversos sectores de la República. Entonces, nos voy a permitir presentarnos como un lejero muy brevemente al doctor Gregorio Castillo Porras. Él es doctor en Derecho, profesor en la Escuela Libre de Derecho en temas de argumentación jurídica, en la maestría, y autor de este libro que plantea una muy novedosa idea de híbrido de combinar el sistema parlamentario y el sistema presidencial en México, a partir de un recorrido de diversos autores, habla de Nolen, de Juan Lins, de Diego Valadez, del cambio de nuestros, y Conrado la Reguía, y aquí hablar de tu ¿no? Y también al doctor Pablo Muñoz, ¿no? De los primeros doctores de la escuela, y por supuesto profesor de argumentación jurídica, ambos secretarios de estudio y cuenta en la muy importante ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara y Carrancán, ¿no? Y habla de su pues, enorme versatilidad, además de tener el dominio de temas teóricos, de argumentación jurídica, de los sistemas parlamentarios presidenciales, su pragmático, no resuelven todos los días desde la ponencia, pues esos temas de índole constitucional. Darle la más cordial y bienvenida a ambos y pues los escuchamos, no sé quién quiere empezar. Adelante, bienvenido. Poca gente que vea el micrófono, pero bueno. Es importante por el ala. Sí, no, ya lo entiendo. Muchas gracias, Arturo, por esa presentación, por la invitación. Y más, yo soy como el metiche, probablemente quieren escuchar al autor, pero pues, como no soy el autor, no puedo atrever a decir varias cosas. Siempre luego decimos que somos esclavos de las palabras, pero la temporalidad con la que se dicen las palabras siempre es muy importante. Me pareciera paradigmático que un libro que fuera el sistema parlamentario presidencial o un sistema híbrido y tiene una tesis propiamente cómo debe ser este sistema híbrido que propone Castillo. Creo que lo importante y lo que nos hace reflexionar, y por eso digo que somos esclavos de las palabras, es la temporalidad que estamos viviendo. Es decir, no pensaríamos que un libro que hace una propuesta novedosa de cómo se tiene que visualizar hacia un futuro un cambio instrumental y constitucional para cambiar a este sistema híbrido fuera tan actual. ¿Y por qué? Porque lo que estamos viviendo en esta época se plasma muy bien en la parte histórica que hace este libro sobre el sistema presidencial, donde todo lo que no se quiso hacer lo estamos viviendo por parte de los abusos. Hay que entender un poco cómo hace el libro, que al final, cuando se estaba diseñando esta idea de un sistema presidencial, como tratando de sistema parlamentario, sino un sistema presidencial, pues obviamente siempre fue la realidad de checks and balances y pesos y contrapesos. Si bien la idea principal, podemos realizar la disciplina de política, ya es el sistema norteamericano estadounidense donde desarrolla muy bien este sistema presidencial. Obviamente, tratando de separarse un poco lo que venían ellos viviendo a partir de su independencia, en este caso de Inglaterra, y el diseño que ellos hacen sobre el sistema presidencial está basado en un sistema de pesos y contrapesos. ¿Por qué no tengo en cuenta y claro consideración? Porque al final del día lo que estamos observando es que a veces el sistema no funciona y ese tipo de propuestas nos hacen reflexionar lo que debemos de ver hacia el futuro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos viendo tiempos donde se empieza a menospreciar la división de poderes y donde tenemos actores muy fuertes como puede ser un presidente muy presencial
con un Congreso que puede ser demasiado generoso a la actividad presidencial, pues entonces estamos viendo que los cambios legislativos imponen que pues, existe el otro contrapeso, que también si lo empiezas a controlar, se empieza a caer todo el sistema. Y para bien o para mal, este tipo de ideas, este tipo de libros, lo primero que nos hacen es reflexionar, uno, lo que estamos viviendo en el momento actual, y al final del día tenemos que buscar soluciones, porque como está el sistema, reitero, ya no está funcionando. Esa idea que nos habla de que los precios y contrapesos sí funcionan, pero estamos viendo que cuando existen demasiados abusos, sobre todo cuando está en grado de complicidad entre la presidencia y el Congreso, que no necesariamente puede ser mala, pero también al final del día tenemos que partir de la idea, Estados Unidos, que el derecho está hecho para las personas malas. Y cuando el derecho está hecho para las personas malas, podemos ver que cuando es así, se generan demasiados abusos, y si no existen estos precios y contrapesos, normalmente no va a funcionar. Y estamos acostumbrados a que el principal contrapeso sea regularmente el poder judicial, cuando no tanto debería ser así. Un sistema donde funcione bien, un sistema presidencial y funcione un Congreso, solamente va a ser el primer contrapeso. No debemos olvidar que al final lo que los marca cosas más en esta democracia constitucional que vivimos es el marco constitucional, y al final tanto el presidente como los legisladores están vinculados hacia el sistema constitucional. Es decir, no pueden ir más allá y tendrán que normalmente cumplirlo. El problema cuando estamos viendo es cuando se empieza a hacer un mal uso de todo este sistema. Pues al final del día lo que tenemos que hacer es este cambio. Y por eso, antes de darle la palabra al doctor, que normalmente va a ahondar mucho, lo que me quiero permitir es que al final del día no hay que quitarle, a veces quitamos el miedo de leer este tipo de obras. Normalmente leemos el sistema parlamentario y presidencial, y lo primero que pensamos que va a ser un marco teórico muy activosado, muy complejo, y lo primero que empezamos a ver es que al final, si lo vemos en lo que estamos viviendo y las necesidades que vamos a estar de propuestas, como esta que puede ser una propuesta novedosa, o otras propuestas que necesariamente deben de surgir, pues al final del día nos va a llevar a un buen camino. Por eso siempre hay que celebrar este tipo de propuestas, que ojalá no sea la única, ojalá haya más propuestas de tratar de cambiar lo que estamos nosotros viviendo, que obviamente va a ser muy complejo, al final del día empiezan los actores que sea el cambio de legislador, pero lo que tenemos que ser conscientes es que el sistema como está ahorita no funciona. No quiere ser un sistema agotado, pero ya está siendo rebasado por la realidad, y entre más lo dejemos, más vetusto va a ser. Es un buen resario, pero ya quedó en una parte histórica y ya no es funcional. Y un último para celebrarlo, siempre me gusta decir, y se lo he dicho a él, tuve oportunidad de aquí hacer una invitación a lectura en esta obra. Cuando escribe el arte de pensar de Schopenhauer y escribe a los que escriben, es algo fenomenal. Porque primero te dice que hay tres tipos de escritores: el que escribe mientras piensa, que obviamente pues, no, la lectura no es; está el que piensa y luego escribe; y está uno más que es el que reflexiona, medita y luego escribe. Y esta obra, cuando nosotros la leemos, lo que podemos aventurar es que efectivamente cada palabra está bien pensada, está muy bien escrita, con un lenguaje, yo creo que un lenguaje que nos facilita entender muchas instituciones, nos hace conocer un sistema parlamentario, porque evidentemente ustedes que están en esta comisión, para ustedes es más fácil, pero la mayoría de las personas no está acostumbrada y ni entiende el sistema parlamentario, y esta parte, este recorrido histórico que hace de una manera muy ágil, abona mucho, pero al final el sistema presidencial que dice esta obra, pues nosotros ya lo conocemos, lo vivimos, pero el sistema parlamentario como está diseñado no lo conocemos. Entonces, esta obra, en palabras de la humanidad de Schopenhauer, de pensar, es alguien que lo meditó, lo pensó y posteriormente escribió. Y eso para siempre yo creo que hay que celebrar. Reitero, lo que hay que quedarnos nosotros con este tipo de obras, que sea una propuesta, y ojalá tengan mucho más propuestas. Reitero, el sistema como está, no está funcionando. Eso sería. Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias, Arturo, por tu amable invitación a la comisión también de parlamentario de la Barra, a todos los presentes por haberse dado el tiempo y el espacio de estar aquí. Por supuesto que no vengo a predicar a los maestros que están aquí, a los maestros, porque
son los que realmente traen el pulso de estos temas. También, por supuesto, a todos los colegas que están en línea, a la distancia, también muy agradecido por esta oportunidad de estar aquí. Primero que nada, quisiera hacer algunas acotaciones, es decir, ¿por qué no hay libros en este momento ejemplares del libro que hoy estamos presentando y comentando? Y no es comercial ni mucho menos, pero la verdad es que ya se agotó y se está sacando el nuevo tiraje y pues si no es problema, mi doctor Arturo Conducto, si alguien pudiera estar interesado, agregando por otro lado que en nuestro cargo de secretario de Estudio y Cuenta no puedo recibir más ingresos que la Corte nos provee. La verdad es que no recibo ni la regalía del libro, pero si están interesados por Conducto y si pueden, mis datos están ahí en la discusión de ustedes para que puedan en su momento que salga la nueva oleada de libros, pues puedan adquirir el ejemplar, ¿no? Eso quería contarlo. Ahora, efectivamente, como nos decía Pablo, no se trata, por supuesto, de una dosis histórica, una dosis teórica, porque para poder entender la idea de un sistema híbrido, pues, ¿cuáles son los dos sistemas que vamos a combinar, que vamos a mezclar? Y obviamente nos vamos a los cuños originales, a los dos sistemas a partir de los cuales esto se va formando. En primer lugar, históricamente, el previo, pues es el modelo de Westminster, dicen algunos autores, el sistema parlamentario inglés, posteriormente el sistema parlamentario británico, ¿no? Es el primigenio, la primera vertiente, el primer modelo del sistema parlamentario. Y posteriormente, derivado de esta misma tradición anglosajona, esa tradición, como lo, pues, en su más importante colonia en su momento, los Estados Unidos, rechazando muchos de los factores y elementos del sistema político inglés, crean un nuevo sistema o régimen político que sea el sistema presidencial. No voy a entrar, obviamente, en la parte histórica. Aquí por ahí podemos hacer un paréntesis, buscando en la bibliografía que en español y en México particularmente tratamos de buscar sobre el sistema parlamentario. Creo que el último texto que tiene el catálogo del Fondo de Cultura Económica es un breviario bien interesante, es de los años 40 o algo así, una cosa extraña. Por supuesto, ya en España puedes encontrar cosas mejores, pero también son como de puño reciente. Entonces, creo que un primer punto interesante que puede enganchar al lector es que trae algo bastante actualizado, bastante condensado para quien quiera meterse. Carlos Lugue, un artículo que escribió especialmente sobre la Corte Británica en el caso del Brexit, que para mí es como el caso Madison en su momento para la Corte Británica, el caso del Brexit. Qué difícil encontrar esos temas y en español. Entonces creo que es el primer gancho que podría atrapar a los lectores si les interesara conocer el texto. Dicho esto, entonces evidentemente hay un recorrido histórico, un recorrido de derecho comparado, si se puede estimar el término, entre el modelo de Westminster y el modelo de Washington. Por supuesto también, y en el caso mexicano, porque no es obviamente también un trabajo teórico, ¿sí? Tiene que ver con el caso mexicano y en general también el caso de América Latina, y eso es obvio. América Latina pues, fue llevada de la mano en su tropicalización, si me perdonan el término, del sistema presidencial de Estados Unidos, ¿sí? Y de ahí, yo creo que los ismos no son gratuitos, no es un mero término gramatical. El presidencialismo, que no es el sistema presidencial, el sistema presidencialista, el presidencialismo latinoamericano, y el mexicano particularmente, ya como lo describía Jorge Caprizo en paz descanse en ese clásico de los 70, pues le da un toque muy particular, pero muy lejano a lo que ya previamente nos decía Pablo. ¿Cuál check and balance? ¿Cuál sistema de pesos y contrapesos? ¿No? Es el fortalecimiento de liderazgos unipersonales, casicazgos, caudillismos, incluso en muchos ejemplos históricos e incluso, me atrevo a decir, presentes de los
particulares del poder ejecutivo en muchos de los países, y en ello, insisto, incluyendo y definitivamente el caso mexicano. ¿Cuáles son, a partir de que he hecho esta mera referencia histórica y demás, a plantear la hipótesis de un sistema híbrido? Son tres preguntas básicas en mi opinión. Uno, ¿cuál de los dos sistemas o regímenes políticos, el parlamentario y el presidencial, es el mejor? Segundo, hecho lo cual, ¿cuál es el mejor para México? Y en todo caso, en tercer lugar, si un sistema híbrido sería la solución para el caso mexicano. Adelantando la pregunta de cuál es el mejor de los dos sistemas, la verdad es que la respuesta no es absoluta, ninguno es mejor que el otro. El éxito, dice Dieter Nolen, una crítica al INS, ¿no? El INS siempre ha sido partícipe del sistema parlamentario, un apologista del parlamentarismo, dice Nolen, a ver, el éxito de uno no es el fracaso del otro. Y acuña un concepto interesante, en mi opinión. Nolen parece muy sencillo, pero creo que es muy interesante, es el contexto histórico empírico de los países. Depende de cada país. Para un país puede resultar muy útil con sus propias adecuaciones un sistema parlamentario. Ahí está el caso de la India, con multiplicidad de partidos políticos, con una población bastante, un tema demográfico bastante importante y con un pasado colonial, etcétera, etcétera, pero que ha logrado con mucho éxito, en mi opinión, sacar adelante su propio esquema de sistema parlamentario. Pero también tenemos el sistema presidencial que hemos visto. América Latina, tal vez exceptuando el tema de las Antillas, sobre todo las Antillas menores, bueno, ahí está, ¿no? Y sobre todo, insisto, por esa tradición de liderazgos unipersonales. Por ende, responder a cuál es el mejor, la verdad es que depende del contexto histórico, empírico, y esto no hay que perderlo de vista. ¿Cuál sería el mejor para mí? Sería la segunda pregunta. Hemos experimentado, y aquí por supuesto es un tema de criterios, yo ahí comparto, y hay una impronta de la obra de Diego Valadez en este libro, ¿no? Que es notorio, el maestro, prologa el libro también, además de la expresión de la vida de Pablo, ¿perdón? Sí, así es, totalmente. Hay que entender que en este México, a partir de 1977, se puede entender, podrá haber variedad de criterios, combinaciones contrarias, pero creo yo que sí es una fecha importante en parteaguas en lo que se conoce como la transición política a la democracia. ¿Sí? Uno de los resultados del partido, la constitucionalización de los partidos políticos, nuevamente citando a Campizo, y es la primera reforma política y el sistema electoral de nuestro país. Es el antecedente de los resultados de partido de los 60, pero creo que el 77 es muy claro, que ahí viene toda una saga de acuerdos políticos reflejados y traducidos en reformas constitucionales, 90, 92, 94, 96, etcétera, etcétera, que han ido tratando de consolidar esta transición a la democracia. Pero como dicen los estudiosos de las transiciones a la democracia, siempre hay dos escenarios. Un poco entre blanco y negro, se puede, en que sí lo podemos consolidar, pero está la otra versión que no nos gusta tanto y que es muy real, las regresiones autoritarias. Y hemos visto como a veces, ¿no? Voy a poner un ejemplo, no sé el caso mexicano, no ahorita en ese momento, es el caso chileno. En el proceso de transición a la democracia chilena, que es uno de los más emblemáticos de América Latina, vemos cómo los elementos del régimen autoritario van a formar parte institucionalmente del nuevo diseño institucional de la transición. Y están las senadurías vitalicias de general, ¿no? De Pinochet, por ejemplo, ¿no? Entonces, a efecto de evitar, no obstante, un regreso al autoritarismo, ¿no? Ahí tenemos ese pretendido golpe de Estado en las Cortes en España, ya coronando el rey de España, Juan Carlos, ¿sí? Pero que afortunadamente no pasa, ¿sí? Esas emociones nostálgicas de regresar a los viejos autoritarismos, como el franquismo, con Videla en Argentina, es un testigo del caso de Argentina, en ese sentido,
que había cosas que durante el gobierno de los militares no pasaban ahora, y que pasan ahora en la democracia argentina, ¿no? En fin, el punto es que sí existe este aspecto de la regresión al autoritarismo, y lo que tenemos que hacer es reconocer que el sistema presidencial, ahora sí mexicano, históricamente estudiado desde el siglo XIX en forma muy elocuente del siglo XX, está agotado en el sentido de que ha vuelto a sus cabales, a su renacimiento de prácticas autoritarias, de prácticas arbitrarias, en donde una de las garantías constitucionales más importantes de toda esta constitucional, que es la división de poderes, está en entredicho. Órganos autónomos constitucionales no sirven para nada. Si una oposición parlamentaria considera algo no de acuerdo a la mayoría parlamentaria o a los deseos del Ejecutivo, está mal. Si los conflictos políticos terminan resolviéndose en el centro jurisdiccional como la Corte o los tribunales electorales, algo está mal en opinión de la decisión unipersonal. Por lo tanto, sí, efectivamente, este sesgo de regresión autoritaria exige, y de ahí es que no es tan teórica la propuesta, pues una posibilidad de amarrar con un nuevo diseño institucional y consolidar con otros elementos, no digo que es lo único, pero ayudará a consolidar esa democracia que tanto ha costado a este país en términos de esfuerzo político e incluso esfuerzos de sudor, sangre y lágrimas, ¿no? Los ejemplos ya los considerarán ustedes sin lugar a dudas. Por eso es que propongo ello. Sí, el sistema presidencial está rebasado, está agotado y está desgastado. Ahora, eso nos llevaría a decir, entonces tenemos que hacer un viraje de 360 grados y mirar al otro lado del charco y decir, vamos con el sistema parlamentario de Gerhard von Lins, porque ahí sí ha resultado que económico y políticamente son países estables. No, tampoco. Hemos visto también históricamente la introducción de elementos, de matices parlamentarios, ¿no? El mejor ejemplo es la reforma del 94 de la Constitución argentina, que incluye la figura del jefe de gabinete, si no recuerdo así se llama, como una especie de primer ministro, de jefe de gobierno, de dar esta dualidad entre jefe de Estado y jefe de gobierno, que no resultó. El esfuerzo en Venezuela, el esfuerzo en Uruguay, con otros intentos de parlamentarizar, la verdad es que no ha funcionado y lo único que han hecho es reforzar el papel del titular del Ejecutivo. ¿Sí? Hay que recordar, ahora en el caso mexicano, que la construcción, por ejemplo, de la Constitución de 1857, ¿no? En ese desliz hacia el parlamentarismo, la verdad es que nunca funcionó por dos razones. Porque estuvimos en momentos álgidos de nunca se puso realmente en práctica la Constitución del 57. Por un lado, el largo periodo de Benito Juárez, con la guerra de reforma, el Segundo Imperio, y con un modo muy particular de gobernar el general Díaz, que pues, obviamente jamás ejerció ese parlamentarismo. Y que en el momento en que el primer jefe del ejército constitucionalista, Carranza, dice vamos a cambiar esto, y quedó claro que no funciona el sistema parlamentario, busquemos una alternativa presidencial, ahí empieza todo este berenjenal de fortalecer incluso desde el seno constitucional la figura presidencial. Pero ello lleva a que no podemos dar esa vuelta de tuerca, esa vuelta de timón, a enfocarnos a un sistema parlamentario, porque va a suceder exactamente esta aplicación extralógica del sistema parlamentario México, que la vamos a tropicalizar y vamos a ir en esta cita de Polibio que decía Pablo, a un sistema político desvirtuado, desnaturalizado, que es el famoso asambleísmo. ¿Sí? La tercera y la cuarta república francesas es históricamente asambleísmo, con un gobierno detenido, anquilosado, lento, disfuncional. Por ello es que rechazamos la idea de que el sistema parlamentario es la solución ahora a nuestro desgastado y autoritario sistema presidencial. Pero sí, bueno, entonces, ¿qué diálogos vamos a tener? Si no, si decimos que uno está desgastado y el otro no va a resolver los problemas, pues no nos queda, en mi opinión, más que sugerir una hibridación. Si la base tiene que ser el sistema presidencial, que no presidencialista, el modelo constitucional, el ajuste del titular del Ejecutivo a lo que establece la Constitución, y hacer a un lado toda esta cuestión de las facultades metaconstitucionales.
el hiperpresidencialismo del cual Alonso también nos hablaba en muchos de sus textos. Pero, y aquí citando nuevamente a Valadez, sería buscar introducir una parlamentarización en el sentido de adoptar ciertas figuras del sistema parlamentario que no hagan al sistema presidencial mexicano, que no hagan perder esa última naturaleza. ¿Con qué finalidad? La única finalidad es, si es en términos de transición política a la democracia, es racionalizar el poder, racionalizar en el sentido de que funcione en términos de las reglas del pueblo y generar gobernabilidad democrática. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, sí, contesto afirmativamente que un sistema híbrido es la solución para el caso mexicano en los tiempos actuales. Quiero reconocer que no es la única propuesta, hay un montón de propuestas. Uno de los inspiradores también de este texto, y tuve la oportunidad de trabajar con él, y que a él tal vez le hubiera gustado ser hasta primer ministro de la República Parlamentaria Mexicana, el embajador Porfirio Muñoz Ledo, que más descanse. Entonces tenía unas propuestas, ¿verdad? Digo, muy, por los extremas, muy entendidas, muy comprensibles, pero a lo que voy es, no es la única propuesta, es una propuesta minimalista. Ahora voy para explicar esa propuesta, pero creo que en el fondo, con independencia de aterrizar el tema de qué tipo de híbrido es el que se propone este libro, lo importante, la finalidad es, por un lado, racionalización del poder, segundo, gobernabilidad democrática. Ahora sí, ¿qué propuesta es la que sugiero en el texto? Y que está abierta, por supuesto, a todas las críticas, a mejoras, a hacerle un lado o a presentar también alternativas maximalistas. La propuesta, en mi opinión, que yo sugiero es minimalista y tal vez la parte más relevante es una dualidad, una bicefalidad en lo que es el Ejecutivo. El jefe de Estado, que es el presidente de la República, y un jefe de gobierno, una especie de jefe de gabinete, no le llamemos primer ministro, tal vez para no sentir ahí pasos en la azotea de ya se están trayendo cosas del extranjero que no nos funcionan, en fin. Donde este jefe de gobierno estaría a cargo exactamente de la administración pública federal. Es un jefe de gobierno designado por el presidente de la República, que tendrá, insisto, este carácter de jefe de Estado, que asume este papel de máximo decisor de la política nacional, tal vez este papel de árbitro en ciertas disputas políticas, sobre todo lo que es gobierno y legislativo. Ese papel usualmente se da en las repúblicas parlamentarias, donde hay esta distinción de presidente por un lado y jefe de gobierno por el otro. El nombramiento del jefe de gobierno en la propuesta lo haría directamente el presidente de la República, lo haría no en el sentido que no surja el gobierno del Congreso, porque entonces sí estaremos parlamentarizando, ¿no?, el sistema mexicano, y creo que eso no daría resultado. La designación, insisto, de ese jefe de gobierno quedaría a cargo del presidente de la República, su destitución igualmente, pero con una alternativa. Sin ser vinculante, el Congreso de la Unión puede dar una especie de voto de censura, ¿sí?, pero como hace el Knesset en Israel, un voto constructivo, o en Alemania también, si no mal recuerdo. ¿Sí? Ok, hay un voto de censura, se gana la votación, pero sugerimos el relevo para que no haya una falta de titularidad en el gobierno, en la administración pública, ¿no? Si bien lo vinculante, sí permite este esquema, pues darle como medirle la temperatura al presidente de la República, si es necesario que el coste político del jefe de gabinete ya se ha desgastado y es necesario mirar hacia una nueva posibilidad de cabeza de la administración pública federal. ¿Sí? Un segundo aspecto de este sistema sería el que los secretarios, y ya sucede en algunos casos específicos, pero sería ya generalizarlo, y es que los secretarios de Estado, las carteras principales, lo que conocemos como la administración pública central, sus titulares, fuesen designados sí por el presidente de la República, con propuestas del propio jefe de gobierno, ¿sí?, pero con una aprobación, una ratificación por parte del Congreso.
sobre todo del Senado como Cámara Alta, haciendo una excepción al caso de la Secretaría de Hacienda o su equivalente, porque, como bien sabe, desde el diseño del sistema bicameral, el poder de la bolsa ha quedado casi siempre en manos de las cámaras bajas o las cámaras populares, y será la Cámara de Diputados a quien le podría corresponder este factor de ratificación de ese nombramiento. Los integrantes del gobierno no estarían siendo responsables políticamente ante el Congreso. La lealtad les hará hacia el jefe de gabinete específicamente, ¿no? Porque también pensar que van a rendir, si no rendirían cuentas al Congreso, pero su lealtad política sería el Congreso, sería parlamentarizar de forma maximal la propuesta, y ese no es el caso. Ahí me parece que son los dos rasgos principales de la propuesta, porque además se refuerzan con otros aspectos que ya existen. En 2014 se reformó la Constitución con el tema del gobierno de coalición, que debe estar en funcionamiento porque no se han dado las condiciones de votación en el Congreso como para generar esa posible coalición, que no obstante ya está en el texto constitucional desde hace 10 años, ¿no? En algunos aspectos, más que propuestas, son como ratificación de algunos elementos del diseño institucional existente o de rechazo a otras figuras novedosas. Ejemplo de lo primero es, soy de la idea de que se debe mantener el sexenio, esto es, el periodo de duración del mandato presidencial, a diferencia de otras voces, como el propio doctor Valadez, que propone regresar antes del 1933 para regresar a los 4 años. Famoso cuatrienio. Mi idea de no hacerlo es porque creo que 6 años es un plazo razonable para cumplir el programa de gobierno, y 4 años, por supuesto, son 2 años menos, pero además siempre genera, y siempre lo ha pasado, hay que decir que no, esa maldita tentación reeleccionista, ¿no? Siempre con el argumento de que, bueno, si ahora hemos optado por la reelección legislativa, son los mismos argumentos que les dicen eso para optar por la reelección presidencial, que solo, si opinan así, no me disculpen, solo daré mi opinión, solo muestra un claro desconocimiento de que las reelecciones legislativa y presidencial son totalmente distintas en términos hasta históricos en el caso mexicano. Y un ejemplo del otro aspecto que mencionaba, que es decir no a ciertas figuras novedosas, es por ejemplo este tema de la segunda vuelta, ¿no? El famoso balotaje. Ahí podemos estar no de acuerdo, pues no, creo que con lo que tenemos podemos reforzar ese sistema de pesos y contrapesos que tanto buscamos, que tratamos de evitar con los sesgos, los rasgos autoritarios del sistema presidencial, con esas pequeñas píldoras, con esas pequeñas dosis del sistema parlamentario. Eso es lo que para mí sería la hibridación. Reconozco que hay otros esquemas que se van de plano a tratar de fortalecer más los sesgos parlamentarios de nuestro sistema presidencial, lo cual pues, sin duda es muy interesante, muy discutible, y habría que dar las razones para ello. Eso, grosso modo, sería mi exposición en relación a este libro, y quedaría yo a cargo, igualmente Fabio, sin duda, algún comentario, alguna crítica, preguntas, en fin, que ustedes manden.